Gracias, queridos amigos, por acompañarme en este nuevo capítulo de 8, 9, 10 por TLV1. Toda la verdad primero. Este programa lo vamos a dedicar un poquito a cómo los pueblos pueden defenderse y a través de qué instituciones. Desde 1994 se crea lo que se llama la Defensoría del Pueblo o el Ombudsman de la Nación, pero que es un organismo devenido en alguien que no pertenezca al oficialismo y que pueda ser objetivo frente a determinadas cuestiones legales o necesidades de instituciones o de asociaciones. El Defensor del Pueblo dice, según la página web de la Defensoría del Pueblo, que es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su competencia surge en los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional y de la Ley 24.284, modificada por la Ley 24.379. Según el artículo 86 de la Constitución Nacional, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es decir, que está facultado para presentarse en sede judicial y es designado y removido por el Honorable Congreso de la Nación con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Ese órgano está vacante hace mucho tiempo, o por lo menos desde el 2013, y hay una propuesta muy seria de diferentes sectores, tanto del peronismo como de diferentes otros sectores de organizaciones civiles, que propone a un gran amigo nuestro, y que para nosotros es un placer compartir este programa, que es el doctor Juan Gabriel Lavaqué. Gracias. Gracias a ustedes. Lavaqué, vamos a aclararlo, es abogado, diputado nacional mandato cumplido, diplomático, abogado de la señora María Estela Martínez de Perón, lo fue. Abogado fue del caso del crimen y el robo de las manos del general Perón, abogado de Kenor Edul en el caso AMIA, abogado de Zulema Yoma sobre el caso de la muerte de Carlos Menem Jr., estuvo involucrado en algunos temas del caso Nisman, escribió más de una docena de libros que ponemos en pantalla. En este caso escribió En búsqueda del rumbo perdido, Del acoso al intento de violación, Menem o Perón, confesiones de un político, Líderes latinoamericanos, El ocaso de los dioses, Autorretrato de 4 idiotas latinoamericanos, El presidente que sí fue, Cartas a los no peronistas, y entre ellos también El peronismo y liberalismo, Cómo salir de la trampa de la deuda y qué es la deuda externa, Propuesta para 30 millones, y su última publicación, por supuesto, la AMIA, Embajada, Verdad o Fraude, que está ahí, y su última publicación, que no será la última porque en breve van a salir otros, El último gobierno peronista. Bueno, se ha dedicado un poco a escribir Lavaqué, ¿eh? La mitad de mi vida, más o menos. Bueno, se ve que hay mucho para decir. Hay mucho para decir y pocos medios de comunicación masivos, digamos, que te quieran publicar. Decir. Entonces hay que escribir libros, no hay más remedio. Claro. Eran los únicos. El peronismo siempre hizo culto sobre la lealtad, ¿no es cierto? Y creo que, ¿cómo viviste ese momento de lealtad realmente entre eso y lo posterior? Viene el golpe de Estado. Hablo de esto porque cuando nosotros hablamos del Defensor del Pueblo, entendemos una determinada lealtad a la causa que uno va a ejercer, ¿no? Y va a litigar en defensa de. Entonces, sonará entre derechos, pero también suena como una especie de lealtad a quien uno va a defender, llamémoslo, va a tomar una causa y la va a seguir hasta sus consecuencias. La lealtad comienza por la lealtad a uno mismo, porque es cierto que el peor juez de uno es uno mismo, pero el mejor juez también es uno mismo, porque nadie sabe como vos, en conciencia, si estás actuando en conciencia bien o mal. Entonces, yo he hecho un punto neurálgico de mi vida, una estrella de guía, ser leal, desde siempre. En la democracia cristiana fui leal contra viento y marea, me costó muchas cosas.
Cuando me convencí de que el camino no era por la democracia cristiana, sino por el peronismo, renuncié, largué todo y me fui a mi casa. Me fui a mi casa luego de la entrevista con Perón. Quien me mandó a llamar para ofrecerme una diputación fue Perón. Cuando yo le dije a Cámpora, dígale al general que me voy a mi casa porque tengo 7 hijos, quiero instalar mi estudio en Buenos Aires y además me he ido a la democracia cristiana porque no veo el camino por ahí. Me voy a afilar al Partido Peronista y punto. Y Perón me mandó a decir 2 cosas. Dígale a Lavaque que quiero que sea diputado y segundo, no quiero que se afile porque peronistas hay muchos. Que forme un grupo. Está lleno. Que forme un grupo que reemplace a los demócratas cristianos que se van del Frejuli. Y así fue. En segundo lugar, uno tiene lealtad hacia la gente que ve bien intencionada, cuando vos sos leal a la gente, digamos, ¿no? Yo a Perón lo he conocido el 29, personalmente me refiero, el 29 de noviembre del 72, en esa entrevista personal. Éramos 5, sueldo entre ellos, que comandaba el grupo de demócratas cristianos que lo iban a entrevistar al general. De ahí, 3 salimos convencidos de que Perón realmente venía a ponerse al frente de un movimiento de pacificación y liberación nacional y justicia social, etc. Así que ahí fui leal a lo que yo pensaba a mí mismo, porque yo pensaba el camino no va por la Alianza Popular Revolucionaria, eso es una vía muerta, el camino va por el peronismo y por Perón, y entonces largué todo y desde entonces he actuado así. Y así ha sido siempre. ¿Y cuál es mi lealtad en este momento como para que alguien haya pensado que yo puedo ser defensor del pueblo? Y porque en estos años, renunciando a muchas cosas en el peronismo, un tipo que tiene el currículum que tengo yo, no tengo prontuario, gracias a Dios, pero tengo un currículum más o menos decente, pude haber aspirado a muchas cosas, pero el peronismo había equivocado el camino, y entonces la lealtad a mí mismo, a lo que yo creo que es el camino, me hacía retraerme contra la opinión de muchos de mis amigos, de algún familiar, por medio de que estás haciendo, perdiendo tiempo escribiendo libros. Y yo creo que esto es lo que algunos amigos, compañeros y gente que me ha visto por televisión, no mucho más, dice, bueno, este fulano puede ser un hombre leal para defender los intereses y los derechos del pueblo. Y yo en eso me siento muy gratificado, la verdad, muy gratificado. Creo, y te lo digo con toda honestidad, que ese mismo camino de lealtad que yo elegí desde hace muchos años es lo que me puede llevar a no ser defensor del pueblo, a que no me voten, porque es un cargo muy lindo para el pueblo y muy peligroso para los que tienen poder. Para el poder, claro. Vos lo has leído, es autónomo, independiente, no depende de nadie, rinde cuenta pero de su conducta ante el Parlamento mismo. Y solamente es removido por las 3/4 partes. Y por las 2/3 partes. 2/3 partes. Entonces no es un cargo fácil de obtener para una persona que ha demostrado que, además tengo 82 años, ya no me asusta ningún bulto que se ande meneando por ahí, porque no me interesa. Debo ser un tipo peligroso para algunos sectores de poder. Eso me lo vas a decir después de este cortecito. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida con Juan Gabriel Lavaque, postulado a defensor del pueblo y de la nación. Ya volvemos. Ahora seguimos aquí en 8910 con Juan Gabriel Lavaque, nuestro candidato a defensor del pueblo y de la nación. Recién comentabas que probablemente había mucha gente, o algunos, que podrían discrepar con tu nombramiento o no apoyarte. ¿Quiénes crees? Es un cálculo, no es que esté partiendo no muchos de ni algún... pocos, siempre hay alguien. Es un cálculo, va a verlo, porque cuando vos tenés una conducta recta, digámoslo así, o leal, y necesariamente pisás algunos callos, rompés algunas cáscaras de huevo para hacer la tortilla, no hay vuelta. Sí. Yo me he dedicado, me ha costado mucho, porque soy de un temperamento fogoso, pero me he dedicado a tener un lenguaje y una forma de actuar que no hiera, hasta donde es posible no herir. Claro. Pero, insisto, cuando tenés que hacer una tortilla, alguna cáscara de huevo vas a romper. Y cuando tenés que ser leal a lo que vos crees que es la verdad y a tus principios leales, honestos digo, auténticos, normalmente le pisás callo a gente muy poderosa, de adentro y de afuera del país. Entonces yo en esto no me engaño, yo sé que va a haber alguna bolilla negra pesada, que es
los legisladores la vencerán o no la vencerán, la escucharán o le harán oídos sordos, pero que va a haber borillas negras, que va a haber dificultades, estoy seguro. Hay muchas organizaciones civiles que tienen mucho poder, ¿no?, en la Argentina. Han creado el poder, han hecho creer que tenemos poder y la gente está convencida de que hay mucho poder. Y ha sido una personalidad que has trabajado el tema de AMIA, embajada, verdad o fraude, ¿no es cierto? Y has puesto muchas cuestiones en su lugar, has aclarado temas y infamias y falsedades que han existido en todo este proceso. Y que al mismo tiempo de que no has gozado de la simpatía de algunos sectores relacionados a la AMIA y la embajada, no obstante tienen un gran respeto por tu postura de pensamiento ilegal, más allá de las discrepancias. Es decir, no es una cuestión de que va al mundanaje que suelen tildarte hoy en día, ¿no?, para descalificarte. Pero digo que en el buen sentido hay. ¿Vos crees que esos temas que te has comprometido en tu vida son un obstáculo, digamos, para la aceptación de un nombramiento de esta categoría? No en todos los casos, y no en todas las personas. Vos lo has dicho. Hay adversarios y hay enemigos. El adversario está en contra de lo que vos postulás, actuás o haces en un juicio, en una charla política o en una banca de diputados. Pero te respeta porque te conoce auténtico y honesto, como vos lo respetás a él por los mismos motivos. Hay otros vetos, y eso es lo que realmente creo que puede suceder, que son inconfesables, porque no están respaldados en una discrepancia auténtica de tu pensamiento, sino de los intereses que vos tocas con tu pensamiento y tu accionar. Eso es el más peligroso porque esos tiran la piedra y no muestran la mano. No hace falta nombrar a nadie, pero viendo la realidad como es, uno más o menos sabe de qué costado va a venir el guadañazo. Aparentemente, los que definen en los bloques, uno de los que tienen una mayoría, es el Frente para la Victoria. ¿Cómo ves ese acompañamiento? Yo veo que me va a acompañar, o va a acompañar la idea, gente de todos los bloques, en general, de todos, incluso PRO, incluso porque más que en la posición política está en la rectitud de conciencia de cada uno, ¿no? No es un asunto ideológico, sino de conciencia personal. Tengo buena relación de amistad personal con muchos, cámpora, no cámpora. Acordate que yo, después de tener muchas posiciones críticas respecto al gobierno del matrimonio Kirchner, cuando han producido hechos positivos, me ha interesado un pepino, mis críticas en otros aspectos, que me comprometiera, que me trajera alguna crítica, yo lo he apoyado. El caso típico es el memorándum de entendimiento con Irán. Yo creo que era bueno para el país, pero para el país era bueno porque destrababa un juicio que en este libro lo demuestro, lleva 22 años de estancamiento indebido, porque no se tocan determinadas investigaciones que en ese entendimiento con Irán se hubieran podido tocar. Claro. ¿Cuáles son las fortalezas que pondrías sobre esta institución que prácticamente es desconocida para la sociedad? Sí, ¿No es desconocida cierto? Y no usada, por lo mismo que es desconocida. Desaprovechada también, ¿no? Por ley, por la ley de creación, el defensor del pueblo tiene personería para actuar, como dice ahí. Es como si fueras el abogado del pueblo, un apoderado del pueblo, y tenés facultades para actuar, tanto en casos particulares en que se ha vulnerado el derecho de una persona y que te lo pide, como si no te lo pide. Es decir, puede actuar de oficios, se llama en derecho, ¿no es cierto? Y quizás lo que sea más atractivo para un hombre de visión política es que también puede actuar de oficio como querellante, incluso como querellante, en cuestiones que hacen al interés general, lo que se llama en derecho los derechos difusos, por cualquier tema, los tarifazos. Por ejemplo. Interesa a mucha gente, a todos en particular, pero y a todos en general. Entonces uno podría presentar, no sé qué tipo de acción o de recurso, por los tarifazos, cosa que como no hay defensor del pueblo, ha quedado en manos de algunas ONG, algún grupo político, pero eso es un caso típico,
para que el defensor del pueblo se constituya de un querellante o un actor ante un juez, el juez correspondiente, y pida que se suspenda o que se suspendiera o que se analizara o que se estudiara detenidamente, porque por lo visto, esto está en los diarios, fue una medida un poco apresurada, yo diría de un técnico burócrata que dijo: hacen falta recaudar tantos miles de millones de pesos, aumentense las tarifas acá, sin saber a quién degollaba y a quién no degollaba. Nadie duda que había que aumentar las tarifas, pero hacerlo en esta manera, eso es típicamente un caso para un defensor del pueblo. Pero vos podés seguir adelante con muchos problemas que nos afectan a la sociedad en general, y que el ombudsman, a mí no me gusta llamarlo, el defensor del pueblo, es el castizo nombre, podría tomar cartas en el asunto sin preguntarle a nadie. ¿Involucra solamente lo que tiene que ver con el pueblo de la nación o también en casos que tengan que ver con las relaciones internacionales? Lo que tenga que ver con el pueblo de la nación. Si hay algo en las relaciones internacionales que afecten los intereses del pueblo como tal, yo estimo que puede actuar. No lo ha hecho hasta ahora, ha sido muy parco en eso, tanto en la acción del doctor Mayorano, que ha sido, insisto, el creador de esto, el hombre de la idea de la ley orgánica, y Mondino, que ha sido un gran defensor del pueblo, un hombre muy capaz y muy honesto. Ninguno de ellos se ha dedicado tanto a temas generales, pero la ley no lo prohíbe. Por supuesto, hay un límite, hay una zona gris entre la acción del defensor del pueblo y una acción típicamente política. Y esto, la prudencia del defensor tiene que hacer que ese límite no lo pase. Porque una cosa es hacer campaña política por algo y otra cosa es defender al pueblo en esos mismos intereses, por el mismo tema, ¿no? Pero, ¿Cómo puede ejercer esa autoridad? Pregunto, porque hemos dicho que el defensor del pueblo, el caso de Mayorano, el caso de Mondino, que fueron desoídos por la administración del Poder Ejecutivo. Lo hago durante la época del kirchnerismo, ocurrió durante la época de Duhalde, ocurrió entre la época inclusive de Carlos Menem, el reformador de la Constitución. Y digo en los casos como por ejemplo donde el defensor del pueblo acciona con el aval de la Corte Suprema de Justicia en casos que ha llegado hasta ese extremo, y sin embargo ninguno de los poderes, llamémoslo, ni provinciales ni de la nación, cumplen con esa prerrogativa. ¿Hasta qué circunstancia el defensor del pueblo tiene acción en eso? ¿Qué puede pedir? Linda pregunta. ¿Se puede pedir encarcelar al presidente de la República? Se puede pedir cualquier cosa, sí, se puede pedir. Lo que no se puede hacer es cumplirlo. Claro. Lo tiene que cumplir la justicia. Claro. O se puede pedir la reforma de una ley, pero uno no la puede reformar, lo reforma el Parlamento. Claro. Pero no te olvides que estamos viviendo en un país, desgraciadamente, esto es una de nuestras lacras, en donde una orden expresa de la Corte Suprema de Justicia es desobedecida por cualquier otro poder, especialmente el Ejecutivo, y no pasa nada. Esto es una lacra. Si le pasa a la Corte Suprema de Justicia, ¿cómo no le va a pasar al defensor del pueblo? El defensor del pueblo, cuando pide algo y la administración o lo que fuere no le obedece o no lo cumple, debería recurrir a la Corte Suprema y debería recurrir, creo que tendría facultades para eso, pedir el auxilio de la fuerza pública. Por supuesto, eso no está legislado, no lo dice la ley, pero o lo pide directamente o lo pide vía judicial, debería hacer cumplir sus resoluciones, porque eso no es un derecho del defensor del pueblo, es una obligación. Él no defiende los derechos porque le gusta defender derechos, sino porque la ley se lo manda. Y si alguien no cumple lo que él hace en defensa de los derechos del pueblo, él tiene la obligación de perseguir que se cumpla, con toda la fuerza del Estado. Características finales para decir, yo creo que voy a cumplir esa función, más allá de que todos creemos que sí, porque los que te conocemos estamos convencidos que eso va a ser así. Para la gente, digamos algunos senadores, diputados que integren otros bloques y que de alguna manera perciban que algo no les está cerrando o les están llenando la cabecita con algunos comentarios. ¿Vos creés qué le dirías a esos colegas, llamemos, como para que merezca el apoyo sobre Juan Gabriel Lavaqué como defensor del pueblo? Yo les diría que sean honestos consigo mismos, porque a lo mejor no coinciden con mi pensamiento.
Y entonces, si quieren un defensor del pueblo, de bolsillo, digamos, que se adapte a las necesidades, ad usum delfini, decían los antiguos, ¿no? Al uso del príncipe, quiere decir, al uso del poder. Están equivocados, conmigo no va. No me elijan, se van a llevar un fiasco y vamos a tener problemas luego. Si quieren un fulano que con la mayor equidad que se puede defienda los derechos de la gente, aún en los casos en que los poderes constituidos no lo defiendan, y especialmente en eso, si quieren un defensor así, entonces elíjanme, porque no los voy a defraudar. De verdad. De verdad. No con el otro falso. Juan Gabriel, muchísimas gracias por haber estado aquí en 8 9 10 y haberte propuesto. La verdad que agradecemos y deseamos el mayor de los éxitos. Vamos a empujar para que así sea. Bueno, muchas gracias y Dios quiera. Yo estoy entusiasmado. No tengo mucha esperanza por lo que he dicho, pero yo estoy entusiasmado. No, pero ya estar en la lista de candidatos, eso ya marca un indicio positivo. Lo va a hacer pensar, por lo menos. Ahí tienen que llegar. Muchísimas gracias. Tenemos en nuestro Facebook una firma que usted puede acompañar si quiere. Y acompañándola es juntar las firmas para que ese apoyo sea concreto al nombramiento de Lavaqué en el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación. Les agradezco que nos acompañen, les agradezco por haber acompañado este programa y por supuesto los espero en el próximo capítulo de 8, 9 y 10 aquí, TLV1, Toda la Verdad Primero. Gracias.